Muy buenas tardes, familia teresiana. Buenas tardes a todos y a todas. En nombre del equipo provincial de gestión educativa de Chile, les queremos dar la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias virtuales denominado Desafíos para una nueva forma de hacer pedagogía. En este ciclo de conferencias vamos a tener programado 3 encuentros dentro de un marco de acompañamiento formativo que la provincia quiere desarrollar para los colegios teresianos. En este ciclo contaremos con personalidades destacadas como don Isauro Blanco, quien nos acompaña hoy, Rebeca Nijovic y la hermana Teresa Gil. Queremos dar las gracias por su asistencia a los docentes de los 4 colegios teresianos de Chile. Colegio Santa Teresa de Illapel, Colegio Teresiano Enrique de Ossó de Santiago, Padre Enrique de Nacimiento y Colegio Teresiano de Los Ángeles. Además, contamos hoy con la presencia de integrantes del equipo de gestión y profesores de los colegios de Paraguay e integrantes del equipo continental de Educación Teresiana de América. Durante la conferencia vamos a habilitar un chat para poder recibir sus preguntas e inquietudes, para luego poder tener esa posibilidad de responderlas a través de nuestro invitado. Para el buen desarrollo de este encuentro, mantendremos los micrófonos apagados. La primera conferencia virtual estará a cargo de don Isauro Blanco Pedraza. Él nos acompaña desde París y gracias a la tecnología tenemos esta maravillosa oportunidad de compartir como comunidad teresiana con él. Queremos agradecer la disposición de don Isauro, pues tenemos 6 horas de diferencia y allá son las 10 de la noche. Les quiero contar que don Isauro es un destacado pedagogo y psicólogo educativo clínico, reconocido en Latinoamérica y en Europa por su extensa y exitosa trayectoria y destaca por su gran participación en congresos internacionales, artículos de revistas, prensa y su participación en programas de radio y televisión. Nuestra provincia tuvo la gran oportunidad de contar con uno de esos artículos en el volumen 2 de la revista Retos. Ha dedicado su vida profesional a la enseñanza e investigación de sistemas de desarrollo cognitivo, socioafectivo y neurofísico. Es autor de la plataforma HabitMind y pionero en la aplicación de coaching para la formación de profesores y directores. Algunas de sus obras: Padres comprometidos, Escuelas comprometidas, El universo de la inteligencia, Aprender haciendo, Mente y aprendizaje. Dejo con ustedes a don Isauro Blanco, que nos acompaña hoy con el tema Los ejes del aprendizaje del siglo XXI, importancia de las habilidades como articuladoras del aprendizaje y cómo trabajarlas. Don Isauro, bienvenido, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Agradezco mucho esta oportunidad de estar con la familia teresiana, porque sé que tienen una proyección en cantidad de hogares, cantidad de niños. Y ahora que nos encontramos con los padres, también es importante involucrarlos en este cambio. Todos sabemos que el mundo que les está tocando a nuestros hijos no tiene nada que ver con el nuestro. Los cambios son tan acelerados que ya todo mundo sabemos que tenemos que estar alertas a este ritmo vertiginoso que lleva la vida. Por eso hoy quiero centrarme en este tema. ¿Para qué mundo estamos preparando a nuestros niños? ¿Qué les estamos enseñando realmente? Y si no estamos preparándolos para un futuro en donde no se van a encontrar adecuadamente con las capacidades suficientes para transformarlo y para involucrarse en el mundo del trabajo además. Así es que voy a empezar con algunas ideas que tienen que hacernos reflexionar a los padres. Normalmente los colegios, como los de la comunidad teresiana, están con una inquietud y una ambición pedagógica de darles a los niños y adolescentes las mejores herramientas. Pero como padres, nos ponemos nerviosos cuando nuestros hijos aprenden cosas que no entendemos. Más aún, cuando ya no aprenden temas
que eran de tanta importancia para nosotros. Esto se los comento porque parece que estamos preparando a nuestros hijos para 1950, según el currículum que existe en muchos países y según las expectativas que tienen los padres. Hay veces que las familias quieren prácticamente involucrarse en un proceso que es netamente profesional y propio de especialistas, que son las escuelas. Los padres a veces nos quejamos por qué les dejan estos deberes, estas tareas, por qué están haciendo esto, por qué no les piden de esta manera los exámenes, por qué las calificaciones vienen así. Y señores, yo les digo, confíen en las escuelas. Gran parte de mi trabajo de investigación lo hago directamente viendo los países que están mejor en educación. Y cada vez que hacen una reforma educativa, yo estoy ahí para ver por dónde va el futuro, por dónde tenemos nosotros que orientarnos. De hecho, hoy voy a presentarles algunas estadísticas que presenta la OCDE con respecto a la educación en el mundo y qué lugar tiene Chile. Les voy a presentar una estadística. Entonces, mi primera invitación, señores padres, es confíen en sus escuelas, dejen a los profesionales que se preparan arduamente, que estudian, que piensan y que aman a sus hijos, déjenlos que hagan ese trabajo maravilloso de transformación. Ustedes como padres se van a sentir un poco a veces consternados de lo que ellos están aprendiendo y cómo lo están aprendiendo. Y por eso les digo, no se pongan nerviosos en ese sentido. El mundo no es el que ustedes tuvieron cuando estaban aprendiendo. Ahora la economía del conocimiento no premia a la gente por lo que sabe, porque Google sabe más que todos. La economía del conocimiento premia a la gente por lo que puede hacer con lo que sabe. Esa es una gran diferencia. Antes de 1995, cuando irrumpió Internet y cambió totalmente la vida de la humanidad, sí nos medían por lo que sabíamos. Y por eso eran exámenes de memoria, teníamos que replicar información y teníamos que demostrar que habíamos guardado bien los datos, las cifras, las fechas. A partir del Internet, el mundo cambió, pero también el aprendizaje. Y entramos a la economía del conocimiento, no de la información. La información la tiene Google y lo sabe todo. El conocimiento, el aprendizaje no se maneja ya de esa manera. La economía premia a la gente por lo que puede hacer con lo que sabe, y esto implica creatividad, pensamiento crítico, solución de problemas, juicio ético. Estos elementos no se los puede enseñar Google, esto ya es parte de la escuela, pero lógicamente esto está cambiando la forma en que estamos aplicando el currículum escolar. Voy a permitirme compartir pantalla para poder ilustrar de una manera más clara lo que les estoy comentando. Se ve bien la pantalla, ¿verdad? Perfecto, don Isauro. Bien. Miren, y esto también va para los profesores que sé que están presentes. ¿En qué consiste para mí la esencia del aprendizaje de los niños y de los adolescentes? El aprendizaje se da cuando el maestro ve el aprendizaje a través de los ojos del alumno y cuando el alumno ve el aprendizaje a través de los ojos de sí mismo como maestro. Quiere decir que esta función ha sido muy diferente a la que teníamos anteriormente. Y nos hemos dado cuenta ahora con la pandemia. Las cosas que son fáciles de enseñar y de evaluar son fáciles de digitalizar y de automatizar. La educación ha estado compitiendo con la tecnología toda la historia, pero no hay ninguna automatización que lo haga en el futuro. Yo puedo enseñarle al niño todo lo que tiene que aprenderse con respecto al pasado,
pero no le puedo enseñar lo que va para el futuro. Y les voy a decir también algunos elementos de cuál es el futuro del trabajo que les espera a sus hijos y cuáles son las habilidades que tenemos que formarles para que puedan tener también empleo en ese mundo que no es de ninguna manera como el que tenemos ahora. Primeramente quiero decirles esto. Uno de los ingredientes que yo utilizo mucho en mis investigaciones de educación y en mis asesorías es la neurología. Nosotros no podríamos diseñar un guante si no supiéramos cómo es la mano. Igual aquí. No podemos diseñar el aprendizaje si no sabemos cómo es el cerebro. Y el cerebro recientemente ha tenido unos avances espectaculares que nos dan las pistas de cómo tenemos que diseñar el aprendizaje. Lo primero que les puedo decir es, cuando es un procesamiento de conocimiento literal, se activa esa zona, la que está en la imagen de la izquierda. Es una zona donde está una memoria, donde nosotros almacenamos la información factual, fechas, cifras, nombres, datos que se llama información factual, que son de los hechos. Eso es cuando nos pedían exámenes de memoria, cuando nos daban cuestionarios, cuando tenía yo que aprender una serie de contenidos y luego el examen era prácticamente otro cuestionario, muchas veces inspirado en un cuestionario mayor. Esto ya no funciona. Por otro lado, tenemos el procesamiento de alto nivel y vean cómo se activa sobre todo esta parte que está aquí, la que está más hacia la izquierda en la imagen de la derecha. Esto es el lóbulo prefrontal, es el lóbulo con el que pensamos, con el que razonamos, es el que controla las emociones, inclusive que le da pausa a las respuestas, que nos hace esperar y que nos hace razonar. Esa parte del cerebro es la última en madurar. Madura diferente en la mujer que en el hombre. En la mujer madura cronológicamente alrededor de los 20 años. Y en los hombres, aunque parezca mentira, también madura, pero un poco más tarde, madura a los 25. Eso es lo que establece criterios, lo que establece análisis, lo que hace el juicio crítico, que luego lo vamos a utilizar para solucionar problemas a lo largo de nuestra vida. Y siguen otras áreas también almacenándose. Necesitamos datos, necesitamos información, etcétera. Pero lo que más va a ser importante en el futuro va a ser todo lo que procede de lo que significa aprender a pensar, aprender a razonar, juicio crítico, análisis, toma de decisiones, creatividad. Lógicamente, en el currículum tradicional al que estamos acostumbrados, seguimos viendo un listado de contenidos, que es lo que hacen todos los ministerios de Estado de Educación en el mundo. Hacen un listado de contenidos, esto es lo que el niño tiene que saber, de matemáticas, de geografía, de historia. Lo que no dicen nunca es cómo lo va a aprender y cómo lo va a utilizar. Entonces, a fin de cuentas, el cambio está no en seguir rígidamente esos contenidos escolares académicos, sino en la forma en que lo están aprendiendo y cómo lo van a convertir en aprendizaje, en sabiduría, en conocimiento y en valores. Gran parte de los valores depende mucho también de ese lóbulo prefrontal que está ahí. Quiere decir entonces que los colegios están haciendo un esfuerzo titánico por hacer una transformación del sistema educativo, porque este sistema educativo viene desde el siglo XIX, no se ha modificado radicalmente, porque no teníamos los avances tan rápidos que se han dado a finales del siglo XX y ya en este siglo XXI la aceleración cada vez es mayor. Entonces, neurológicamente, sí sabemos que para que nosotros hagamos una educación de calidad, la que van a necesitar nuestros niños y que ya necesitan el día de hoy, tiene que centrarse en el desarrollo del lóbulo prefrontal del cerebro humano. Aquí está lo que les comentaba. Miren, el Foro Económico Mundial hace prospectos de qué habilidades se van a necesitar para los próximos 5 años.
Yo tenía la que iban a necesitar para el 2020 y ahora estamos hablando del prospecto que se hizo en el 2022 para los próximos 5 años. Ya ni siquiera se pueden programar a 10, 5 años. Y fíjense, ahí les pongo la fuente en la que me baso. Esto es con respecto al mundo del trabajo. Cuando sus hijos terminen de estudiar, ¿qué es lo que más les va a pedir el mundo del trabajo? Número 1, pensamiento analítico e innovación, creatividad. Tiene que haber algo diferente y que sepan analizar. 2, aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje. Lo más importante no es que un niño, por ejemplo, si le pongo un problema matemático, me dé la respuesta, porque inclusive pudo haberla copiado, ¿eh? Lo que le voy a pedir a un niño cuando le pongo, por ejemplo, un problema matemático, no es solo que me dé la respuesta, sino que además me diga cómo llegó a esa respuesta. Dime qué camino seguiste, qué pasos estuviste tú siguiendo para llegar a esa respuesta. Le puedo decir también, dame 2 diferentes estrategias para llegar a ese resultado y evalúa cuál de esas estrategias es mejor y por qué. O porque fue más rápida, ahorré espacio, ahorré tiempo, ahorré energía. Esto significa estrategias de aprendizaje que en términos pedagógicos los profesores lo identificarán como la metacognición, lo que está más allá de lo que aprendo, que es cómo lo aprendo. 3, creatividad, originalidad e iniciativa. Por lo mismo, fíjense, todos los exámenes a los que estamos acostumbrados de pregunta-respuesta están totalmente en contra de esta situación donde lo que me están diciendo es no me repitas, no me regurgites lo que previamente integraste. Dime qué vas a hacer con él, de qué manera lo vas a extrapolar, en qué lo vas a convertir. Genera algo diferente para ese conocimiento que has adquirido. 4, diseño de tecnología y programación. Las ciencias están más enfocadas a esa parte. ¿Cómo aprenden nuestros niños a utilizar la física y la química en diseñar tecnología, en originar proyectos donde utilicen esos contenidos que nos marca el ministerio sobre las ciencias, por ejemplo? 5, pensamiento crítico y análisis. Fíjense cómo se sigue insistiendo en esas funciones del lóbulo prefrontal. De otra manera, nuestros niños van a ser carne de cañón y van a ser manipulables, porque no tienen pensamiento crítico. Es que lo leí en internet. ¿Y eso qué? Dime por qué, ¿estás de acuerdo o no? Es que lo hace la mayoría. Y eso es aceptable simplemente por un criterio estadístico de la mayoría. Dame razones para sí o para no. Quiero decirles que gran parte de la conciencia moral, de la formación moral, que es muy importante en la red teresiana, de qué manera estamos formando la conciencia moral de los niños, el pensamiento crítico y el análisis como herramienta cognitiva apoya esa conciencia moral, que son las convicciones personales ya. No es porque me dijeron, no es porque esto es malo y no sé ni siquiera por qué. Yo estoy convencido, sé por qué y para qué tengo que comportarme de una manera o evitar una determinada tendencia. 6, solución de problemas complejos. Porque la vida yo no tengo, no me ponen lo que les puede pasar a ustedes como padres, ¿no? Su hijo se porta mal y se ponen a pensar, ¿qué hago para educarlo? Si siguiéramos el modelo como ustedes aprendieron, ustedes buscarían en una página web que me diga, mi hijo se porta mal, le regaño. 2, lo castigo. 3, lo ahorco. 4, hablo con él. Escoge cuál es la respuesta adecuada. Eso es como eran los exámenes. La vida no es así. Tienen un problema con su hijo y tienen lógicamente que decir, es un problema complejo porque tengo que atender su conducta, sus emociones, su futuro, mi relación con él, el nivel en el que se encuentra, cantidad de situaciones que rodean, por ejemplo, a la educación de un hijo y que hace un problema complejo. Ninguno de los problemas que vamos a enfrentar va a ser simple. Esto significa no tiene una sola respuesta, ni lo puedo resolver con un solo ingrediente. Necesito tener muchos enfoques, muchas herramientas que yo las pueda saber utilizar y coordinar para resolver ese problema. 7, liderazgo e influencia social.
Fíjense, aquí ya interviene como uno de los elementos claves que van a hacer que sus hijos tengan futuro, el que sean capaces de ser líderes, de dirigir procesos, de influir positivamente en su medio. 8, inteligencia emocional, cómo gestionan la tristeza, cómo gestionan el miedo y cómo gestionan la ira, por ejemplo. Si no gestionan estas emociones, el niño pierde el control. Y si no, vean cuando son muy pequeños, que todavía no aprenden esta gestión de emociones, que es también del lóbulo prefrontal, vean las rabietas o los berrinches que les hacen los niños alrededor de los 2 años, que no hay forma de tranquilizarlos. Pero también hay adultos o hay adolescentes que no tienen la capacidad para gestionar el miedo, la angustia, la tensión, la ira, y explotan. Ahora, en el tiempo de pandemia, todos estamos con una incertidumbre terrible. No sabemos qué va a pasar, no sabemos ni siquiera cuándo van a reanudar clases presenciales. Hay miedo. Muchos de ustedes habrán perdido ingresos, algunos habrán perdido su empleo y corren el riesgo de decir, ¿y después qué va a pasar? Si no tengo inteligencia emocional, me agobio, me abrumo y me cancelo porque no tengo esa inteligencia emocional. 9, razonamiento y solución de problemas. Insisten en algunos elementos aunque les dan un toque diferente. Y finalmente, evaluación y análisis de sistemas en general. Ya no se van a ver expertos en una sola área, sino en la medida en que sean más sistémicos. Entonces, ya hemos visto 2 elementos que nos llaman a ver cuál va a ser la educación que requieren sus hijos. Una es una razón neurológica, otra es qué nos dice el mundo del trabajo. Aquí les voy a poner algo más de esta diferencia, esto solamente se los voy a plantear así. Después yo mandaré esta presentación para que la tengan accesible, porque no me voy a detener mucho. ¿Qué hace hasta ahora la escuela y qué hace la vida real? Por ejemplo, en la escuela se incluyen ejemplos de libro y condiciones que estaban ya estructuradas. Están bien estructuradas. Sigue un esquema, sigue un orden, pero en la vida esto no hay. Es confusa, es ambigua toda la estructuración. Segundo, otra diferencia. Los problemas son sobre todo abstractos y descontextualizados. Se inventan problemas los autores y hacen al niño pensar sobre cosas que nunca va a enfrentar en su realidad. En la vida real, los problemas tienen como base un contexto específico. El niño tendría que enfrentarse, por ejemplo, a problemas de socialización. ¿Qué hago con un compañero que es abusivo? ¿Qué hago con mi timidez? ¿Cómo supero el miedo que tengo a veces a las pruebas, a los exámenes? A ver, esto que estoy aprendiendo en matemáticas, ¿de qué manera yo le digo a mis padres, déjame hacer a mí el presupuesto para ver cuánto va a costar ir al mercado y cuánto me ahorro de ese presupuesto si encuentro productos equivalentes más baratos? Y además, que sea mi comisión, puede decir el niño. Ya eso es un contexto específico y significativo para él. Por ejemplo, los problemas tienen profundidad, complejidad y duración en la vida real. En la escuela carecen de profundidad y todo esto. O sea, una vez que lo resuelvo, ya me deshago de él y se acabó. En la vida real digo, bueno, ya lo solucioné, sí, pero todavía queda por ahí una secuela, quedó por ahí otro punto que va a resucitar y que voy a tener que ver cómo lo voy a enfrentar o cómo anticipo esas situaciones. La escuela involucra relaciones competitivas y evaluación individual. ¿Quién es el mejor? El cuadro de honor, etcétera. En la vida real son relaciones cooperativas y consecuencias compartidas. Vean ustedes como padres, educar a un niño, tienen que ponerse a trabajar como equipo, papá y mamá, y además, cómo trabajamos escuela y familia de manera unísona. Uno de los grandes problemas de la educación en Latinoamérica es esa desconfianza que veo en los padres, esa exigencia desproporcionada a las escuelas, sabiendo que el mejor aliado que tienen ustedes, padres, son sus profesores, es la escuela. Y no pueden agredirlos, no pueden criticar sin enseñarle al niño a decirle, mira, tú vas a hacer una obra de arte únicamente cuando
se involucran como mano de obra competente la escuela y la familia. Podemos discutir, por supuesto, podemos tener diferencias y las arreglamos, pero no pelearnos en el niño. En la escuela los problemas parecen artificiales, con escasa relevancia para los alumnos y por eso se aburren, ¿eh? Los problemas de la vida real son reales y merecedores de solución. Y si no, vean, si el niño, por ejemplo, dice, he perdido unas zapatillas de deporte, es un problema. Yo tendría que decirle, ¿y cómo lo vas a solucionar? Él va a decir, cómprame otras. Si no, no, no. Tú las has perdido, yo te compré las primeras. ¿Cómo lo vas a solucionar? Porque tienes que buscar, es que no sé, piénsale y me vas a dar la solución. Eso es la vida real. Quiero decirles que en gran parte la sobreprotección que tenemos en las familias latinoamericanas es el cáncer real de la educación. Fíjense cómo en todo aparece que tanto para el desarrollo del lóbulo prefrontal como para el mundo del trabajo, se nos está pidiendo que enfrentemos a los niños a problemas, que no se los resolvamos, que les enseñemos a pensar, a buscar estrategias, a buscar consecuencias, a optar por cuáles son las mejores alternativas, pero no darles respuestas hechas. Esto es un gran problema de la familia latinoamericana y es por lo que estamos en la cola de las evaluaciones que hacen a nivel internacional, como se los voy a mostrar. Aquí lo tienen. Fíjense, 1 de cada 8 alumnos obtiene puntajes bajos en las 3 áreas que evalúa PISA. PISA es una prueba que hace la OCDE cada 3 años sobre comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Ahí les pongo en ese círculo rojo donde está Chile. Colombia, México, Chile, que son prácticamente los 3 países latinoamericanos que se evaluaron en esta fecha, en el 2019, son los que estamos peor. Bueno, y está Brasil, que está al otro extremo, y vean de qué manera decimos, bueno, ¿cuál parece ser nuestra tarea como educación latinoamericana y concretamente la de ustedes? No se vayan ustedes a complacer, sí, bueno, hay otros que están peor que nosotros, está peor que Chile, está peor Brasil, está peor Colombia y México. Vean, la media de la OCDE es lo que está en negro. Quiere decir, cada vez que se hacen estas evaluaciones internacionales, prácticamente reprobamos la prueba. Significa que la forma en que estamos enseñando no está de acuerdo a lo que el mundo necesita. Y en estas pruebas internacionales que se aplican igual para todo el mundo, pues nos damos cuenta que nuestros países están condenados a ser subdesarrollados porque el subdesarrollo está en la mente. Y papás, les insisto, confíen en sus escuelas. Están buscando la manera de subir estos niveles, de darles educación de primer mundo, de darles educación de primera clase. No le pongan palos a las ruedas para que puedan avanzar estos procesos. Y esta es la idea, este es el mundo real de ahora, ni siquiera es del futuro, es el de ahora, que nos está diciendo la forma en que estamos enseñando comprensión lectora, matemáticas y ciencias es desastrosa, pero tiene solución. Tiene solución. Y dentro de todo, hace tiempo, yo recuerdo, Chile estaba peor que México y casi igual que Colombia. Han ido avanzando en Chile. Quiere decir, algo están haciendo que han superado ya a México y a Chile. Brasil está en un lío de tipo político que todos conocemos, pero no podemos contentarnos con Latinoamérica. Nuestro listón tiene que ser el mundo. ¿Cómo le damos a nuestros hijos educación de primer mundo? Uno de los elementos, por ejemplo, es la lectura. Y ya con esto entramos un poco a soluciones. ¿De qué manera podemos desarrollar mucho el lóbulo prefrontal? Algo que pueden hacer en casa es mayor tiempo de lectura. Y fíjense aquí, la mayoría de los alumnos leen menos de 15 minutos diarios. Y ahí tienen un poco la distribución, ¿no? Yo lo que he visto, por ejemplo, cuando he visto los mejores sistemas, que ahora, hoy por hoy, son Singapur, son Finlandia, Estonia,
Nueva Zelanda, Suiza, una parte de Canadá y una parte de China. Conozco los sistemas de estos países y lo que veo que ellos hacen es, primeramente, se han centrado en comprensión lectora. Número uno, yo voy a Finlandia desde el 2010 y antes iba pues cada 3 o 4 meses para hacer trabajos ahí de investigación y de colaboración con ellos. La primera vez que fui por el 2010, yo le pregunté a los directores finlandeses, oigan, si ustedes me dieran una sola respuesta, una sola medida para cambiar y mejorar el sistema educativo, que ustedes son los que están dominando esa parte, ¿cuál sería? Sin dudar, me dijeron, comprensión lectora, tienen que leer más. En este sentido, ya les digo, el enemigo de la lectura está siendo las diversiones de pantalla. Reduzcan las diversiones de pantalla de los niños. Están abusando de las pantallas. Un niño antes de 6 años, el acceso a pantallas divertidas es 0. No tienen que ponerle al acceso al niño ninguna pantalla. 0. Porque además los ojos del niño están en evolución y si le ponen un móvil, un celular, le van a generar miopía, además de todo, pero sobre todo el cerebro se les va a deteriorar la parte del lóbulo prefrontal, porque eso va a apoyar la parte visual que está en el otro extremo del lóbulo prefrontal. Lectura, quiten diversiones de pantalla. En primaria no puede pasar de 1 hora. Y en la adolescencia y vida adulta no debe pasar de 2 horas. Estoy hablando de diversiones de pantalla. Yo puedo utilizar la misma pantalla para trabajar, para investigar, pero sabemos que si yo se la doy así, sin ningún control, sin ninguna autodisciplina al niño, él se va a ir a sus diversiones. Esto ahora me lo voy a quitar para llegar un poco a cómo educar esto en casa. Pero primero, por eso quería ponerles un poco en el camino para respetar y venerar el trabajo que están haciendo sus colegios para ayudarles a sus hijos. Pero aquí les quiero dejar algo también de lo que pueden hacer en casa. 1, incrementar las horas de lectura y reducir los tiempos de pantalla. Y ya les dije cuáles. ¿Son exagerados? No. Francia hizo una reforma educativa el año pasado, pero antes de la reforma hizo un consejo científico de educación. La mayoría de esos consejeros científicos en educación son neurólogos. Y dicen, así opera el cerebro y según esto hay que diseñar el modelo. Y básicamente lo que están haciendo es no hacer tanto énfasis en las pantallas recreativas. Está deteriorando el aprendizaje. Y esto que les he dicho viene de uno de los investigadores que se apellida Patinó, y él tiene un libro de finales del año pasado, del 2019, que se llama El síndrome del pez rojo, y habla de que es el mercado de la atención o la economía de la atención la que ahora está controlando y que lógicamente por eso cada vez ponen más ingredientes para hacer adictos a los niños y a los adultos a las pantallas y a todo lo referente. Otro, cada vez que ustedes le digan algo al niño, enfaticen el cómo, por qué y para qué. No les den solo órdenes. Inclusive si les dicen, oye, estamos dentro de la casa y vas a salir y afuera hace frío, ponte un abrigo. El niño se lo va a poner. En ciertos momentos tenemos que preguntarle, ¿por qué crees que yo te pido que si estás dentro de casa y vas a salir y hace frío, te vas a poner un abrigo? Si él dice, porque tú me lo dices, quiere decir que el lóbulo prefrontal está apagado. Él tiene que pensar, el cambio de temperatura, me puedo resfriar, lo que sea, pero que el niño pueda saber cómo, por qué y para qué, de todas las situaciones que las vemos. ¿Por qué te pido que tu habitación esté ordenada? No es porque me guste a mí el orden y ver bonita mi casa. No. Hay otra razón. Dime por qué. Piensa. Y todo tendría que hacerle pensar cómo, por qué y para qué. Siguiente, desarrollo de la cultura del trabajo y el esfuerzo. Miren, hay un estudio que les sugiero que lean que se llama el mindset. En inglés, mindset es básicamente la actitud.
En el mindset han visto que cuando un alumno cree más en que es inteligente, más que lo logra con trabajo y con esfuerzo, ese alumno que creen que porque es inteligente van a salir las cosas, tarde o temprano detiene su crecimiento intelectual. En cambio, cuando se da cuenta que ha logrado avances por trabajo y esfuerzo, inclusive esa carga intelectual positiva que tiene le va a ayudar para que pueda lógicamente avanzar. ¿Cuáles serían los alumnos con éxito en este modelo? Primero, confianza en sus propias habilidades, que es un sistema de creencias. Tengo problemas, pero yo soy más grande que mis problemas. Tengo estas dificultades, pero yo tengo talentos para superarlas. Y esto se los va uno enseñando. La motivación, pero no en base a premios y castigos. Eso no es motivación. Eso es manipulación o es chantaje o estamos de alguna manera engañando a nuestros hijos. La motivación es cómo lo mismo que estás haciendo es gratificante para ti. Y eso lo tiene el niño en preescolar, cuando es antes de los 6 años. El niño le dice, oye, ¿cómo te quedó tu letra? Ay, muy bonita. Y ven la cara de satisfacción del niño y eso lo motiva a seguir haciendo. Utilización de estrategias, que ya lo he comentado, enseñar cómo y a veces pedirles 2 o 3 formas de solucionar un mismo problema. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla para que una vez que les he comentado estos elementos, pues sí pasar algunas preguntas que me parecen importantes para ver qué les quedó claro, qué conviene reforzar o sobre qué tendremos que seguir trabajando. Don Isauro, sin lugar a dudas que la presentación que usted nos da, que está asociado muy a la labor que desarrollan los padres en la formación, yo quisiera llevarlo un poco más hacia lo que está referido a la responsabilidad docente, ya que nuestro público somos padres todos, pero mayoritariamente Sí. estamos aquí por esta inquietud como docentes de ir dando pasos en nuestra nueva mirada del trabajo por habilidades. Indudablemente Sí. que todo lo que usted nos ha dado nos sirve a nosotros para poder trabajar y acompañar la labor de los padres, y por otro lado también podemos ir vinculando desde la gestión pedagógica también todo aquello que usted nos ha dado. Pero una gran inquietud desde las instituciones donde nosotros estamos trabajando como docentes, ¿cuáles serían los pasos para avanzar en un trabajo institucional que ponga de manifiesto el trabajo por habilidades? Bien. Miren, yo quiero decirles que el primer paso es un cambio de mentalidad. O sea, ¿cómo concebimos lo que es el aprendizaje de los niños? Ya les decía anteriormente, no pueden ustedes garantizar que un niño ha aprendido si solamente repite lo mismo como lo aprendió en un libro de texto o en unos apuntes o como ustedes lo enseñaron. Los sistemas de alto rendimiento en el mundo, los que les he mencionado, buscan profesores más creativos y que lógicamente hacen pensar más al alumno. Porque, por ejemplo, les puedo decir, si yo quiero que el lenguaje, sea español, sea inglés o cualquier otro idioma que estén aprendiendo, yo no le voy a pedir que el alumno aprenda, por ejemplo, gramática como fin primario, sujeto, predicado, el complemento, que me den los autores o las obras de la historia de la literatura, no. Se van a centrar básicamente en expresión oral, cómo habla el niño, expresión escrita y comprensión lectora. Sobre todo, esto es en lo que se centra el aprendizaje, por ejemplo, de los lenguajes. Y es lo que están haciendo en el mundo. A mí me sorprendió, por ejemplo, en Francia, ahora que hicieron la reforma educativa, empezaron a poner exámenes orales a los niños a partir de aquí de sexto de primaria, que ya es el primer nivel como después de la primaria, ¿no? Con 11 años de edad. Y tienen exámenes orales. Esto significa que hay un grupo de sinodales, sus profesores, le piden un tema que lo tiene el que escoger de ahí, le dan media hora para que se prepare, pero ahí él tiene
que hacer una interdisciplinariedad de todas las asignaturas, porque ese tema, para responderlo adecuadamente, tiene que utilizar la matemática, el lenguaje, la historia, la geografía, las ciencias, y además tiene que saberlo exponer el niño. Y con eso es un aprendizaje emocional de cómo se enfrenta a una crisis, porque imagínense un niño de 11 años de edad, enfrente de 5 profesores, defendiendo un tema y haciéndole preguntas a los profesores, ¿no? Entonces, estos elementos son claves. Yo a esto le llamo las competencias intrínsecas de las asignaturas. Lo mismo en matemáticas. Si el niño no soluciona problemas, si no lo utiliza en su vida diaria, si no hay esa matematización, como le llama la OCDE, no avanzamos. En las ciencias, si no hacen proyectos, si no hacen experimentación, no hacen ciencia. La tienen que aplicar. No basta que les digan, a ver, repíteme las bases de esta ley de la física o dime la tabla periódica de los elementos. Aplícala, resuelve, haz algo con ello. Esto implica, por supuesto, entonces, aparte de estas competencias intrínsecas, equivale a que tiene que haber interdisciplinariedad. Los profesores, sobre todo a nivel ya, cuando ya son varios los que atienden un grupo, tienen que reunirse para decir cómo enseñamos este tema desde diferentes ángulos. Finlandia, por ejemplo, cuando hizo su reforma educativa hace 2 años, dejaban los viernes para que se enfrentaran a problemas los niños, pero ni siquiera eran solo por niveles, sino a veces estaban conviviendo niños de 16 años con niños de primaria, por ejemplo. Y entonces, entre ellos había una transferencia, un apoyo, porque les ponían un proyecto de diferentes asignaturas, pero además eran de diferentes edades los alumnos. Hay una experiencia muy interesante en preescolar que se llevó aquí en una parte de París que se llama Gennevilliers, donde lo que estaban haciendo es que en preescolar no dividían a los niños por primero, segundo y tercero, por decir, sino estaban todos juntos. Y el que ya sabía un poco leer apoyaba al que estaba apenas caminando, y estos elementos interdisciplinarios más flexibles logran unos aprendizajes maravillosos. Yo tengo todo esto ya muy documentado y de hecho lo estamos aplicando, estoy asesorando algunas de estas aplicaciones en España, donde vemos que es posible esto que algunos países se han animado a innovar. Vemos que es posible hacerlo en ambientes como el nuestro. También he llevado a cabo alguna experiencia en algunos colegios de México, pero por decirles algo semejante a nuestra cultura. Entonces, a fin de cuentas profesores, atrévanse a ser diferentes. Sálganse de la caja, como dicen. Ve la mirada de tus niños. Si hay aburrimiento o si hay frustración, no va bien el aprendizaje. Si el niño o el adolescente no se motiva para aprender, quiere decir que no estás haciendo bien las cosas. Cámbialo. Ahora, sé que esto, que es un consejo tan general, pues en algún momento es importante por lo menos que se vayan con inquietud, profesores, que digan, de acuerdo a lo que estoy oyendo, y esto lo pueden comprobar en el mundo, no les estoy hablando de algo totalmente fuera de la realidad o algo que digan, este hombre está soñando o es un iluso. Les estoy hablando de algo que ustedes, estoy convencido, lo saben. Ahora hay que ponerle pies a las ideas. Yo estoy dispuesto a ayudarles a aquellos de ustedes que digan, oye, yo soy profesor de esto, ¿cómo lo hago? Yo al principio le voy a decir, te vas a poner a leer. El primer paso yo les diría, yo les recomendaría uno de mis libros que se llama Escuelas Comprometidas, uno el que dijeron. Ahí yo doy muchas ideas de qué pueden hacer los profesores en diferentes niveles. Ahí, dado que el tiempo ahora no me permite, ahí está. Otro es un libro de Edgar Morin, se escribe Morin. Se llama Los 7 saberes necesarios para el aprendizaje del futuro. Edgar Morin se escribe. Creo que está disponible en forma gratuita en la página web de la UNESCO, unesco.org. No lo sé, pero creo que ahí está. Edgar Morin, Los 7 saberes necesarios para el aprendizaje del futuro. Les dejo ahora 2 libros, porque a lo mejor para mí bastaría con que se fueran inquietos, con que se fueran molestos de decir,
esto no puede seguir, esto lo tengo que cambiar. ¿Por dónde empiezo? Ya con esta inquietud, ya me doy cuenta que ya sufres lo que estás haciendo y es el motor del cambio. Sí, y don Isauro, sí, si acotamos aún más la pregunta, porque recién mi pregunta iba enfocada desde la mirada sistémica institucional, ¿cómo se construirían las habilidades desde el aula? Miren, hay sistemas, yo tengo un sistema que se llama Hábilmente, que en ese sistema yo he diseñado ejercicios específicos para desarrollar estas habilidades. Pero en el aula equivale, también se puede hacer sin materiales específicos. En el aula, concretamente, es antes de que el niño desarrolle un determinado aprendizaje de contenido, hay que irnos al proceso. ¿Qué se necesita que el niño logre para ese determinado contenido? Pero insisto, sé que aun cuando es muy específica, otro de mis libros sí se refiere solo a la formación de habilidades, es el que se llama El universo de la inteligencia. Ahí les hablo específicamente de cómo desarrollar habilidades. Puedo enviarles algunos resúmenes o algún artículo, se los puedo enviar, Rosita, para que ustedes lo distribuyan y con eso empiecen a leer esta parte, porque es todo un cambio de enfoque de lo que estamos haciendo. Perfecto. Y don Isauro, desde el punto de vista, porque nuestro sistema está conformado por ciclos, Sí, ¿cierto?, de escolaridad y está asociado obviamente a etapas evolutivas. ¿Cuáles serían las habilidades fundamentales que se deberían intencionar en el trabajo por ciclo a nivel de preescolar, primer, segundo y tercer ciclo perfecto. básico? Miren, en preescolar, inclusive como hasta segundo, o sea, estamos hablando, ustedes empiezan primero de primaria con 6 años, ¿verdad? Perdón, la Eh, eh, preescolaridad, Sí, sí, termina a los 6 años bien, aproximadamente. bien. Yo les diría, hasta los 7, 8 años, el niño necesita mucho movimiento. Yo les he hablado de la neurología y en eso me baso para establecer los programas. Al principio el niño piensa con el cuerpo. No tiene todo el pensamiento abstracto, piensa con el cuerpo. ¿De qué manera nos damos cuenta? Porque el cerebro madura de atrás para adelante. Les decía que el lóbulo prefrontal es el último y llega hasta los 20, 25 años de edad, pero antes empiezan los demás. El del movimiento está como en medio. Antes está la visión. Por ejemplo, la visión tiene que desarrollarse mucho en los niños. La visión no es igual que la vista. La visión es la habilidad para comprender lo que la vista capta. Pero, por ejemplo, los niños necesitan movimientos oculares rápidos y precisos, necesitan la binocularidad, que los dos ojos funcionen como equipo, y eso el niño lo desarrolla antes de los 7, 8 años jugando a la pelota. Si los niños no juegan a la pelota o con objetos en movimiento, el niño no desarrolla esas habilidades visuales que luego las va a necesitar en la lectura, por ejemplo. El niño necesita además aprender a que su cerebro coordine los músculos largos del cuerpo. Si el cerebro no coordina músculos, después no coordina ideas y no coordina emociones. Es así de simple. Entonces, el niño sentado antes de los 7 años es un enorme riesgo de que el cerebro del niño no va a madurar porque le anticipé yo la formación de otros recursos cuando no tenía los cimientos. Es querer empezar la casa por el tejado. Necesito cimientos. Los cimientos de una casa no se ven, están debajo de la tierra. Y si yo quiero una casa muy alta de 5 pisos, los cimientos todavía son más profundos. Y no los voy a ver ni los voy a utilizar, no vivo en los cimientos. Pero son los que sostienen todo. Esos cimientos se tardan en el ser humano 7 años. Y los cimientos son movimiento, desarrollo de la visión, de la audición y la coordinación de los sentidos y la socialización. El niño aprende a convivir en el aula y ahí aprende a esperar, a pedir la palabra, a respetar, todo lo que significa la socialización.
Los mejores sistemas que he visto los he visto en los nórdicos. Y allí no les dan nada, o sea, ellos no se preparan en absoluto y les parece absurdo cuando alguien de fuera les pregunta, ¿y qué hacen para la lectura con los niños en preescolar? Nada. En el fondo nada, pero dice, estamos haciendo todo para la lectura porque ya les digo, el movimiento va preparando al cerebro a coordinar. La visión que la hago jugando con pelotas está preparando la visión para que después, cuando yo ya tenga que mover mis ojos sobre unas líneas, mis ojos estén preparados a moverse con precisión, con exactitud y con velocidad. ¿Cómo lo hice esto? Jugando a la pelota, lo que hacíamos todos los niños antes de la televisión. Lo peor para un niño antes de los 7 años es una pantalla, ¿eh? Le van a atrofiar casi todos los recursos que luego va a necesitar para la atención. El niño cuando coordina tiene que poner mucha atención. Simplemente si yo le pongo en un juego de parque que tiene que ir escalando, por ejemplo, o ir pisando en diferentes puntos, lo que hacíamos todos cuando cruzábamos un arroyo sobre piedras, pues yo tenía que ir muy atento. Ahí no funcionaba el déficit de atención porque evidentemente me iba al río. ¿Cómo desarrollo la atención? Todo el movimiento y el equilibrio en los niños, la bicicleta, los patines, el patinete, el subir, escalar, trepar, todo eso desarrolla, por ejemplo, el cerebelo. Y del cerebelo depende la atención. Y es el primer paso que si el niño no desarrolla atención, compromete en todo el aprendizaje. Ahora nos quejamos en todo el mundo del déficit de atención y cada vez tenemos más niños con problemas de atención que por supuesto no aprenden y generan unos líos en el aula que luego no sabemos qué hacer por problemas de atención. ¿Dónde se formó la atención? Antes de los 7 años, repito, con movimiento, con equilibrio, con actividades donde mi cerebro tenía que coordinar diferentes partes de mí. Los ojos intervenían, los músculos, el oído en determinado momento ayudaba a hacer todo esto. El canto ayuda mucho a los niños para la preparación a un idioma, porque va educando al oído con diferentes sonidos, que es la melodía, y que luego prepara mi cerebro para que capte sonidos del inglés que no tenemos, por ejemplo, en español. Entonces, antes de los 7 años, es movimiento, ¿eh? Es socialización. Bien. Después yo empezaría con todo lo que es la formación de las habilidades de lectura. El niño primero necesita desarrollar habilidades de la lectura mecánica. Cuando el niño está leyendo al principio, tiene que pensar cómo es cada letra, va escogiendo y por eso lee muy despacio. Igual que el niño cuando se mueve no puede atender otro estímulo que no sea cómo mueve los pies y se le hablan, se cae, porque no puede su atención que se siente abrumada controlar más estímulos. Entonces, antes de comprensión lectora, antes de decirle al niño qué entendiste, qué dice el texto, qué captaste de este párrafo, lo primero es que los ojos se muevan rápido y preciso y además que identifique la lectura. En ese libro que les he dicho, Escuelas Comprometidas, hablo del sistema de lectura neurológico y es un sistema basado básicamente en la lectura silábica. La lectura integral no funciona neurológicamente, no es soportable, tiene que ser silábica, pero primeramente el niño tiene que detectar, tener esa agudeza visual. Segundo, que tenga discriminación visual, es una habilidad. Que vea diferencias y semejanzas entre la A, la O, la I, la U, la M, la N, la P, la Q. Esas diferencias se desarrollan antes de hacerlo con símbolos, lo hace uno con imágenes. A ver, encuentra las 5 diferencias entre este dibujo y este. A ver, ¿cuáles de estos 2 dibujos son iguales? Con esos jueguitos que parecen juegos, yo estoy desarrollando en el niño esta diferencia, hay que aprenda a diferenciar, que es discriminación visual, y luego me serviré en la lectura. Después tiene que entrar también todo el concepto de lo que significa la definición de los símbolos. Nosotros aprendemos la lectura básicamente porque se basa en el sistema auditivo. Cuando el niño entra al colegio, ya habla y el sistema auditivo ya está maduro.
Ahora necesita que ese sistema que ya está implantado ayude para que ahora se conecte una nueva zona del cerebro que se crea o que se reconfigura una parte visual que yo le llamo la caja de las letras, donde el niño va guardando los símbolos, la Q, la P, la M, la D, la A, todas ahí se quedan y luego empieza a juntarlas, pero se quedan ahí. Pero entran primero como sonidos. Y luego el sonido estimula esa caja de las letras que está muy cerca de la zona de Broca, para los que sepan más de neurología, y esa zona es como una reconfiguración que hace el cerebro porque el cerebro de nacimiento no está preparado para la lectura. Por ejemplo, está preparada para el lenguaje. Eso ya viene en el ADN. Y no necesitamos seguir ninguna técnica para enseñarle a hablar. Basta que viva con alguien que hable y el niño aprende a hablar. Para la lectura sí se requiere una profesionalización para decirle, de este método vas a aprender. Y es por eso que eso no lo pueden enseñar los padres, por ejemplo. En cambio, el lenguaje sí, porque no hace falta un método. Basta convivir con alguien que hable y yo hablo. La lectura no, sigue un proceso. Y quiero decirles que aquí, por ejemplo, he visto que muchos de los métodos que están llevando en Latinoamérica son tan lentos y tan ineficientes porque no se basan en qué nos dice el cerebro. Y ahora tenemos certeza de cómo se aprende a leer según el diseño que tiene el cerebro. Y esto sería, yo diría, más o menos como hasta cuarto. Énfasis en la mecanización de la lectura, énfasis en la mecanización aritmética, pero entendiéndola. Después de esta etapa sí ya entra seriamente la comprensión lectora. Ya tengo que ponerle al niño lecturas un poco más abstractas, más extensas, donde haya más vocabulario, que quiero decirles, uno de los elementos que también quitan las pantallas es que el niño se queda sin palabras. Su diccionario mental es sumamente raquítico, porque decimos una imagen dice más que 1000 palabras, es cierto, pero ¿y las 1000 palabras cuándo se las aprende? Y el razonamiento lógico, el lóbulo prefrontal es básicamente verbal. Quiere decir, si yo no desarrollo más lenguaje, más vocabulario, me voy a quedar con los pies muy cortos para luego avanzar en el aprendizaje. Esto implica que los profesores tienen que dar mayor riqueza al lenguaje, utilizar en sus explicaciones diarias cada vez lenguajes más diferentes, vocabulario más enriquecido y no lo que el niño ya sabe. Porque entonces el vocabulario ya lo utiliza, ya lo sabe. Pero, por ejemplo, yo les diría, si le digo al niño, saquen de su mochila este libro, todas las palabras ya se las sabe el niño. Si yo les digo, extraigan de su mochila el libro, el niño se va a quedar, ¿qué? Extraigan. Y con el uso continuo, el niño ya incorpora a su diccionario mental una más. Ya sabe que sacar es igual que extraer. Y así voy utilizando varias. Esto implica que primeramente el profesor tiene que tener un bagaje de conocimientos, de cultura, de lectura muy amplio. Y sí me preocupa porque veo grandes diferencias en los países en cuanto a qué tan amuebladas están las cabezas de los profesores. Y esto implica lectura, implica reflexión, implica estudiar mucho más de lo que le estoy enseñando a los niños, como esto que estamos hablando. Entonces, por eso es que yo primero les digo, hagan círculos de lectura también. En el caso de los alumnos mayores, ahí lo que les sugiero es la interdisciplinariedad. Preparen temas que puedan enfrentar desde diferentes asignaturas y esto a veces se hace en forma de proyectos, donde cada profesor dice, tú en este proyecto vas a incorporar esta parte del contenido escolar que marca el ministerio, desde esta otra asignatura, esto y esto, y lo voy a ver volcado en un proyecto. Claro que al principio, como los niños están acostumbrados a memorizar literalmente, entran a esta parte y se sienten perdidos. O sea, el cambio es muy lento. Si lo vamos haciendo desde que son más pequeños, cuando nos llegan a la adolescencia, ya no les suena nada raro. Quiere decir que estos cambios, en primer lugar, llevan tiempo, Llevan tiempo y a veces no estamos dispuestos a enfrentar, porque, por ejemplo, un político no podría perder una elección debido a asuntos educativos, pero rara vez va a ganar
una elección gracias a la educación. ¿Por qué? Porque toma más de un ciclo electoral poder traducir las buenas intenciones en buenos resultados. Por eso es que, como se cambia tanto los gobiernos en nuestros países, no se asienta y cada presidente o a veces cada ministro de educación se cree un iluminado. Lo que se ha hecho hasta ahora no funciona, otra cosa. Y no es cierto. Hay muchos elementos que tendríamos que hacer, proyectos educativos, yo les diría, es como a 10 años. Esto sí lo pueden hacer ustedes como educación privada, porque ustedes no no tienen que pelearse con el contenido, con el programa, con el currículum. Es el cómo lo van a aprender, que es a lo que me refiero. O sea, a la larga estos niños van a dominar el currículum, que si llega un inspector o les pone una prueba nacional, el niño lo puede resolver. Yo quiero decirles que antes de que yo estuviera aquí, yo viví, antes de vivir en Francia, que llevo ya casi 11 años, viví 19 en Madrid, y allí estaba dirigiendo un colegio. Y ese colegio lo estaba dirigiendo porque quería aplicar todo lo que estaba investigando. Quité libros de texto y empecé a hacer gran parte de lo que les he dicho. Y los niños investigaban y las pruebas no eran de memoria, eran a libro abierto, a veces había pruebas en grupo, en fin, todo diferente. Llegaron a pensar en ese momento que yo era ¿cómo decían? Que era como una secta la que yo estaba haciendo en el colegio porque era muy raro todo lo que hacía. Y tenía un niño con parálisis cerebral en cada grupo y otros niños con espinas bífidas y problemas de atención de todo. Decían, van a estar todos, lo que es la vida. Cuando hacían las pruebas nacionales, nosotros estábamos siempre entre los 10 primeros lugares de la Comunidad de Madrid, estaba en Madrid. Las entradas a la universidad de nuestros alumnos nos enviaban cartas a decir qué están haciendo porque estos alumnos están por arriba de toda la media. ¿Qué hacen con ellos? Hay un periódico ahí que se llama El Mundo que publica cada año los 100 mejores colegios. Nosotros al 9º año entramos a esa lista cuando todavía no podíamos entrar porque una de las reglas era que tuviera al menos 10 años el sistema. Sí, esto que les digo, no les estoy hablando de ideas. Yo mismo dije, yo lo quiero hacer. No estaba asesorando al colegio, lo estaba dirigiendo. Y quiero decirles, ¿qué es lo único que les pedí a los profesores? Lo primero que hice fue contratar profesores muy jóvenes, que fuera casi su primera experiencia, que dijeran, bueno, pues así se enseñará, así se hace en educación, y no sabían. Yo entraba al aula, los acompañaba, a veces les decía, déjame la clase y yo voy a enseñar como quiero que tú lo hagas. Y empezaba a hacer estas dinámicas. Es por eso que dentro del sistema yo incluyo mucho el coaching, que es, entra al aula, enséñale al profesor cómo, pero hazlo tú primero, modela. Y luego ya podrás entrar, ves esto acá, y si no, y le cuesta trabajo, hazlo tú. Esto para mí es el modelo con el que se tiene que trabajar. Pero claro, se lleva unos 10 años. Nos queda un tiempo entonces bastante, bastante largo, pero por lo menos creo que nos vamos a subir a un carro que todo indica que vamos por buen camino. Son jóvenes, Rosita, tienen tiempo todavía. Sí, sí, de todas maneras. Y Karina pregunta si tendríamos que realizar aprendizaje basado en proyectos para lograr el desarrollo de habilidades, pero creo que esa pregunta usted la contestó en lo que acaba de mencionar. Hay una pregunta que tiene que ver con la contingencia y se la quiero hacer, Sí. aunque no está relacionada directamente con las habilidades. Dice, dado el contexto, nuestros estudiantes han estado muy expuestos al uso de las pantallas virtuales. ¿Cuánto tiempo, desde lo que dicen los especialistas, deberían estar nuestros estudiantes frente a una pantalla? Miren, hay que entender que esta situación es de excepción. Se ha alargado, pero es de excepción. O sea, la educación no puede considerarse de esta manera, ¿no? Hemos tenido que hacer algo para apañarnos un poco y ver cómo salíamos del aprieto. Pero esto no tiene que seguir. Porque a fin de cuentas les digo, los chinos quitaron mucho, en la zona de Shanghai sobre todo, quitaron mucho las pantallas y el uso sobre todo de celulares, porque estaban creando una cantidad impresionante de miopes. Dijeron, oye, qué desastre, o sea, vamos a hacer generaciones de miopes, porque el ojo humano no ha evolucionado desde Cromañón. Nosotros tenemos la vista diseñada de origen para ver de lejos.
Éramos cazadores o éramos campesinos. Cuando empezamos a leer, pero ya se popularizó la lectura, fue a partir de 1950 en nuestros países, porque antes había mucha gente analfabeta. Pero nuestros ojos todavía no han evolucionado para el trabajo de cerca, por eso se nos cansa la vista, por eso tenemos miopía, etcétera, porque no están preparados para ello. Entonces, cada vez que al niño lo tengo en pantallas, dado que el ojo madura hasta la adolescencia, cada vez que está en pantalla, sobre todo pantallas muy pequeñas, el niño va a tener problemas visuales. Segundo, yo no digo que no se utilicen pantallas, yo las utilizo, ahora mismo las estamos utilizando, o sea, mi herramienta de trabajo son pantallas, pero es muy diferente la pantalla recreativa a la pantalla de trabajo. ¿Cuál es el problema? Que desde 1995, cuando se democratizó el Internet, tenemos en el mismo espacio diversión y trabajo. Antes, si yo quería oír música, compraba un aparatito. Quería ver televisión, otro aparatito. Quería escribir, otro aparatito. Quería ver televisión, otro aparatito. Todo estaba separado. Entonces, no había riesgo de que yo perdiera el tiempo con diversiones, porque o estaba con un libro o estaba con una máquina de escribir. Y antes, con una computadora, al principio no había forma, no había redes sociales, no había conectividad, no había diversión, no había nada. Las primeras computadoras. ¿Qué sucede ahora? Que el niño tiene ante sí, a la misma distancia, la herramienta más potente de diversión, la más diversificada de diversión y la más potente para ilustrarse. Pero no contamos con una cosa, si el niño no domestica la computadora o el internet, se lo lleva a la diversión. ¿Por qué? Porque no sabe cómo decir no es el tiempo, no es la forma. Y esto es parte de lo que les tenemos que enseñar a nuestros niños. Es una de las habilidades, lo que es el control inhibitorio. El que yo sepa tener autocontrol y tener autodisciplina. Entonces, yo les digo, ahora, en estos momentos de excepción, hay que hacer lo que se pueda, pero no lo piensen para el futuro. Yo casi les digo, es como ir al sanatorio. Si yo estoy enfermo, me llevan al sanatorio y me dicen, oye, ¿cuánto tiempo vas a estar en cama? Pues no lo sé, pero yo sé que cuando me cure, yo no voy a estar en la cama, me voy a mover. Que mientras inclusive hasta me va a hacer daño estar tanto tiempo acostado, pero no tengo alternativa, estoy enfermo y no me puedo mover y tengo que estar en el hospital acostado. Pero yo no voy a planear mi vida a estar toda la vida acostado porque espero curarme y ya me moveré. Ahora voy a hacer lo que pueda y por eso da unos pasitos y muévete o me mueven, lo que se hace en un hospital. Lo que estamos haciendo ahora es de excepción. Hagamos lo que podamos, no se preocupen. Don Isauro, ¿qué tips nos aconseja para avanzar en el trabajo con habilidades desde un currículum muy sobrecargado de contenidos? Sí. Miren, yo una de las primeras situaciones que sugiero es, primeramente, jerarquicemos los contenidos. No todos los contenidos tienen la misma trascendencia y la misma importancia. Les voy a poner un caso muy concreto. El currículum puede marcarnos en matemáticas, en alguno de los cursos, que el niño aprenda a sumar y al mismo tiempo que aprenda los números romanos, ¿no? No sé si eso ocurre en su currículum. Sí. ¿Tiene la misma importancia, Rosita, la suma que los números romanos? Me pregunta si son Sí. importantes. Igualmente importantes. Igual, o sea, claro, igualmente importantes depende de No. en qué lo queramos utilizar. No, pero no son igualmente importantes. O sea, si un niño no sabe sumar, va a tener serios problemas después. Si no sabe los números romanos, quizá no pueda leer algunos relojes y el siglo. No le va a afectar tanto. Por ejemplo, en México hubo un tiempo que les ponían también en el currículum los números mayas. Ustedes en la vida los han tenido que estudiar y en el currículum mexicano aparecía los números mayas. ¿Qué pasa si el niño no se aprende los números mayas? Hombre, el conocimiento siempre es útil, pero dado el tiempo, tenemos que jerarquizar. Entonces una sugerencia que les doy es, de los contenidos curriculares hay que ponerles gradiente. Y eso los especialistas, ustedes, los profesores de cada curso o de la asignatura, pues pueden decir, este contenido yo le pongo 3 asteriscos porque es necesario. Tiene una trascendencia fundamental, 3 asteriscos. Esto no lo pueden pasar los niños sin dominarlo.
2 asteriscos, un conocimiento conveniente. Si me queda tiempo, si lo puedo introducir, lo veo. Y un asterisco, un conocimiento útil. Además, para la evaluación, no puedo yo contar igual que un niño no domine lo de 3 asteriscos que lo de 2 y lo de 1. Y en el fondo acabamos contándolo igual. El niño puede sacar 10 sobre 10 en números romanos y 4 sobre 10 en la suma. Le hago el promedio y el niño sale aprobado, siendo que pasa al siguiente curso donde ya tiene que restar o tiene que dividir y resulta que no puede ni aprender la resta, ni la división, ni la multiplicación porque no sabe sumar. Entonces, pero el promedio me decía que aprobó, raspadito, pero aprobó. No puedo yo contar igual un conocimiento necesario con uno útil. Hay muchísimo conocimiento útil, pero no nos dé el tiempo ni la vida para aprendernos todo eso. Yo no puedo ir por la vida sin las 4 operaciones fundamentales, pero puedo ir por la vida sin los números mayas, por ejemplo. Y había profesores que les ponían multiplicaciones 325 pues 470 en números mayas. Es decir, eso el niño nunca lo va a hacer, hombre. Eso nunca lo va a hacer. Enséñale mejor todo lo que tiene que ver donde sí lo va a utilizar. Cuando hablo de necesario es para la vida, pero no solo futuro, actual o para otros elementos. Cuando los alumnos preguntan, oiga profesor, ¿y esto para qué me va a servir? Esa pregunta es muy importante y hay que responderla. Porque nos están diciendo, oiga, a ver, yo no le encuentro sentido a esto. Y si no le encuentran sentido, no lo van a aprender. Es por eso que una forma es, primero, dosificar, jerarquizando los contenidos. Y se van a dar cuenta que el niño lo tiene que saber. Miren, esto, si tiene 3 asteriscos, es que es fundamental. Concéntrense en eso. Y ahí sí pongo ejercicios y dedico más tiempo hasta que yo garantice que cada niño lo ha aprendido. La evaluación tiene que incluir ítems de 3 asteriscos. Y puede no haber ítem de 1, porque ¿para qué lo desgasto? Y además que me va a engañar el promedio ocultando desconocimiento de algunos contenidos esenciales. Perfecto. Don Isauro, para iniciar el trabajo interdisciplinario del que usted nos mencionaba hace un rato atrás, ¿cuántas asignaturas se sugieren para comenzar? Yo sugiero las más que sean posibles. Miren, aquí sí es un trabajo de equipo de profesores. Entonces, ven el currículum porque no se pueden salir y decir, bueno, que hagan un cohete al espacio. Y bueno, ¿y esto a propósito de qué? Puede ser muy interesante o no. ¿Pero por qué? Entonces, primeramente hay que ver, a ver, por ejemplo, siempre va a entrar lenguaje, siempre, porque van a tener que exponer, van a tener que convencer, van a tener que responder a preguntas. El lenguaje siempre está porque es la herramienta de comunicación para todo. Lenguaje siempre entra. Matemáticas hay que incluirla, donde tienen que hacer cálculos, estadísticas, estudios, proyecciones, inclusive para hacer una página de Excel, pues son aplicaciones ya de matemáticas que tienen que hacer. Para decir, a ver, hazme una página donde me digas la frecuencia, la intensidad, o que vas a hacer una encuesta con los adultos sobre lo que quieran. Quiero una estadística y se las pongo en matemáticas. Hazme una gráfica y les van a poner informática. A ver, genera un programa donde tú me digas esta estadística, ¿cómo la vas a presentar? Entonces, lenguaje, matemáticas, informática casi están obligadas. Y luego puede depender si son las ciencias sociales, donde hay más problema para hacerlo interdisciplinario, porque ahí en geografía a veces dedicamos a los niños a que se aprendan nombres de ríos, de montañas, de países, de capitales y de no sé qué tanto. Ahí, por ejemplo, vi, y les cuento una experiencia interesante, no me acuerdo ni dónde la vi, donde un profesor con chicos de unos 14, 15 años les dijo, ustedes van a ser los ministros de turismo de su país. Y a uno le distribuyó, pues tú eres de Italia, tú eres de Costa de Marfil y tú eres de Costa Rica, y los distribuyó así, ¿no? De diferentes continentes. Y tu misión es ver cómo consigues inversiones
de turismo en las personas. Y entonces vas a tener tú que dar razones del clima, de la situación política, de la estabilidad social, de la moneda, de las atracciones, en fin, todo lo que puedas hacer, porque tú eres el ministro de Turismo y quieres atraer inversionistas. Tienes que dar estadísticas para decir por qué mi país es más conveniente, por qué es más estable, porque en la región, vean, este país está así, está así, el ingreso per cápita es este, y ya le estás poniendo matemáticas, y eran ciencias sociales. Todos podían hacer preguntas, porque a la hora que ponían, por ejemplo, uno de cada continente, le decían, oye, pero a ver, y los mismos alumnos se convertían en los posibles inversionistas, con lo cual todos tenían que estudiar y generar preguntas, a ver por qué. Entonces, lenguaje ya estaba, geografía ya estaba, les hablaban inclusive, por ejemplo, de cuál era la alimentación típica y que le explicaran por qué químicamente era una alimentación balanceada, cuánto tenía de proteínas, el platillo más típico, uno que pusieran ahí. Metían la química. Hablaban de tiempos, tenían que saber convencer, responder preguntas, en fin. Esto, por ejemplo, ¿qué implicaba? Que se ponía de acuerdo el profesor de matemáticas, el profesor de lengua y literatura española. A veces les decían, ahora va a ser en inglés. Y tenían que hacerlo en inglés todo esto, por ejemplo, ¿no? O bien en sus investigaciones les decían, tiene que haber por lo menos 5 fuentes en inglés para esta presentación que tú vas a hacer. 5 fuentes en inglés. Les hablaban de arte y decían, a ver, y les vamos a explicar la música de nuestro país, la historia, los antecedentes, la danza típica de nuestro país, lo que fuera. Entraban a folclore, a historia, y además le decían, y tienes tantos minutos, como es la vida. Yo no tengo toda la eternidad ni lo que yo necesite. Ojalá tuviéramos el tiempo que necesitamos o el que queremos, y ninguno de los dos está a nuestro alcance. Tienes tanto minuto, a ver cómo le haces. Entonces, fíjense cómo esto es mucho de creatividad, lo que les decía, es de esa inquietud, porque los alumnos en realidad, yo recuerdo cuando esto yo lo estaba dirigiendo, le decía a los alumnos, chicos, ya se tienen que ir al recreo. No, profesor, todavía no. Se tienen que ir al recreo. O sea, lo que casi siempre nos pasa al contrario, de que apenas oyen el timbre y salen en estampida, aquí era al revés. Que no, necesitan descansar, paren, váyanse. Entonces se generaba esa motivación que luego echamos en menos, se generaba la investigación y además tenían que ir entregando todo eso por partes. Entonces yo verificaba si estaban planeando bien, si se integraban bien, si el trabajo estaba equilibrado, quién era el líder, de qué, todo eso todo lo que hablamos de formación integral lo hacíamos en la interdisciplinariedad o un proyecto. Yo no Sí. creo en el proyecto de una sola asignatura, aunque algunos autores lo recomiendan. Yo hablo de proyecto interdisciplinario casi por naturaleza. A menos que se trate de una unidad integrada que pudiese ser más asociada a una misma asignatura. Sí, sí. Don Isauro, ya vamos a ir cerrando, pero hay una pregunta que me parece muy importante. ¿Cuál es el enfoque del desarrollo espiritual en el enfoque por habilidades? Miren, yo considero que nosotros educamos a personas. Una persona no está fraccionada, no tiene compartimentos estancos, es decir, esto entra aquí, esto entra acá. Cuando les hablaba de la complejidad, de solucionar problemas complejos, el primero es, hay que enseñar al ser humano. Y el ser humano tiene espíritu. Quiere decir, en todo lo que nosotros estamos haciendo, tienen que entrar, no es decir, ahora voy a enseñarles el valor del respeto, ahora vamos a ver la libertad, ahora vamos a ver en ciencias sociales los sistemas democráticos. No. En todo tendría que ser esta parte. Yo inclusive, yo no sugiero ni siquiera separar algunos aspectos de formación católica. Habría que incluirlo. Y todos los profesores tendrían que ser formadores, tendrían que ser tutores, todos desde en su ámbito, porque esa es la única manera como el niño siente el impacto, si no todo está fraccionado. Ahora voy a esta clase, cancelo lo demás. Y es como si dijera, bueno, ahora solo el brazo derecho y hago pesas solo con el derecho, ahora solo con el izquierdo, ahora el pie.
Cuando hacemos ejercicio vemos todo el cuerpo para que sea armónico el desarrollo. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos hecho este fraccionamiento, esta separación? Hay países que no tienen la división de asignaturas. Nueva Zelanda no tiene la división de asignaturas. Los sistemas de preescolar de Chantilly que les decía, no tiene horarios, decir ahora toque esto. Vamos, los niños de preescolar ni siquiera tienen el horario de recreo. Lo hacen cuando ellos quieran, cuando el niño lo necesita. Y comen cuando el niño necesita, pero va adquiriendo un horario. Entonces, no fraccionar, no fraccionar. Los mejores sistemas son integrales porque integran todo, por eso son integrales. El ser humano es integral y ustedes quieren formar personas íntegras. Todo va junto, integral. Entonces, un cambio fundamental es, hasta cierto punto se barren mucho algunas asignaturas y quedan más áreas en un principio. Y después hasta las mismas áreas empiezan como a difuminar y a integrarse. Insisto, aquí estamos hablando ya de lo que es el futuro, pero se los pongo ahí porque sé que para muchos de ustedes dicen, por ahí tendríamos que ir. Por ahí va la educación. Perfecto. Muchas gracias, don Isauro. De verdad, su tiempo tan valioso para nosotros ha sido un gran aporte. Nos ha dado mucha vinculación también desde la mirada de los padres, de su responsabilidad formadora y cómo acompañarlos también en esto. Agradecemos la presencia de don Isauro Blanco en este día. Sin duda ha sido un orgullo contar con usted. Gracias por su aporte en este gran desafío de trabajar por habilidades y esperamos que estos encuentros sigan contribuyendo a la mejor manera de poder asumir los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Muchas Eso gracias, don espero. Isauro. No, gracias a ustedes por esta oportunidad y solamente les termino con una frase. Ustedes trascienden porque educan integralmente. Quédense con esa frase. Trascienden porque educan integralmente. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, don Isauro. Bueno, Antes me de... despido. Hasta No, luego. sí. Antes de terminar, queremos invitarlos para el próximo día 21 de septiembre a las 17 horas de Chile, en el cual se realizará el segundo webinar en el que contaremos con la señora Rebeca Anijovic. Ella es una destacada profesora de Ciencias de la Educación, psicóloga y especialista en la formación de profesores de todos los niveles educativos. Además, ella trabaja en la formación de docentes y en universidades de Buenos Aires y San Andrés. En este encuentro, la señora Rebeca dialogará con nosotros sobre la importancia de la evaluación formativa y los procesos de retroalimentación formativa. Nos expondrá un enfoque comprensivo y humanizador de la evaluación, como una oportunidad de diálogo con los estudiantes para que pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros y aprendan a conocer sus fortalezas y sus debilidades. Nos invita también a avanzar en criterios de transparencia en la evaluación y hacia una evaluación auténtica. Los dejamos cordialmente invitados y agradecemos el tiempo para compartir en estos espacios como una comunidad que aprende. Muchas gracias, muy buenas tardes.